Si estás aprendiendo a tocar guitarra, en este video te voy a revelar los 7, bueno, no 8, sino 7 pasos para aprender a leer tablatura. Quédate y aprende conmigo. Hola, bienvenido a mi canal Carlos Guitarra 2.0, donde aprendemos a tocar la guitarra. Soy Carlos García y en este video, en esta lección, te voy a explicar los 7 pasos para aprender a leer tablatura. Es uno de los métodos para poder sacar melodías, canciones en la guitarra. En mi curso, Cómo tocar guitarra para principiantes, vimos un sistema, el sistema numérico, el cual nos ayudó en el mismo curso a aprender a tocar el cumpleaños feliz, una pequeña melodía que estoy seguro que tú sonreíste el día que la aprendiste a tocar y más sonrió la persona que te escuchó. Para que eso siga sucediendo vamos a aprender a leer la tablatura. En los próximos videos, en las próximas lecciones compartiré algunas canciones, algunos punteos, melodías en tablatura y en el sistema numérico. Y también vamos a ir empezando, memorizando poco a poco las notas de la guitarra. Aproximadamente en estos 5 primeros trastes, 4 y 5. Ahora sí, empecemos. Empecemos con el paso 1. Y recordemos ya, bueno ya. Vamos a empezar ya que me quité la chaqueta y estamos un poco ya más cerca. Y el paso 1 es tener presente que la tablatura es una de las formas de leer música. Son 6 líneas que están ubicadas de forma horizontal. Cada línea representa una cuerda de la guitarra. Solamente que la guitarra tiene 6 cuerdas, ¿cierto? Pero con la guitarra enumeramos las cuerdas de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta, no es la primera. En cambio, en la tablatura, como podemos observar por acá, si es que está por acá o por acá o por acá, encontraremos que la línea de arriba va a ser nuestra primera cuerda. La línea de abajo será nuestra segunda cuerda. La que le sigue, tercera cuerda. Y la que le sigue, cuarta línea, será nuestra cuarta cuerda. La quinta línea será nuestra quinta cuerda. Y la línea que está, sería como de primeritas hacia abajo, sería nuestra sexta cuerda. La tablatura es como si tú tuvieras una guitarra así. Así sería como si tú tuvieras la guitarra al revés. Al revés. Si tú me estás observando, seguramente tienes la guitarra así, ¿cierto? Y te estarás confundiendo un poco, pero solamente ubica la tablatura así. Más adelante te vas a dar de cuenta por qué está ubicada de esa forma la tablatura. Ese sería el primer paso. Conocer que la tablatura son 6 líneas que están enumeradas de arriba hacia abajo y cada línea representa una cuerda de la guitarra. Vamos por el paso número 2. En el paso número 2 vamos a entender que si encuentras un 0 en medio de alguna de las líneas, significa que vas a tocar esa cuerda al aire. Al aire, recordemos, es hacer esto. Tocar la cuerda sin pisar, sin pisar, sin pisar ningún traste. Tocar una cuerda al aire es sin pisar ningún traste. Si encuentras en una tablatura un 0, significa que vas a tocar esa cuerda al aire, como lo tenemos en el ejemplo, que sería primera, y es la primera cuerda, la primera línea que ves arriba será la primera cuerda, la segunda línea que ves abajo de la tablatura, pues como tal, será nuestra segunda cuerda, la tercera línea que ves en la tablatura será nuestra tercera cuerda, la cuarta línea que ves será nuestra cuarta cuerda, la quinta línea será nuestra quinta cuerda y la sexta línea será nuestra sexta cuerda. Terminamos tocando y ahí tendríamos lo que está en la
tablatura. Ahí ya habríamos leído la tablatura, ¿correcto? Vamos por el número 3. El número 3 es entender que cuando encuentres un número en alguna de las líneas, será que vas a tocar ese traste según corresponda la cuerda. Para nuestro ejemplo, encontramos un número 3 en la quinta línea, que será nuestra quinta cuerda, y tocaríamos acá. También recuerda que cada dedo le corresponde a cada traste. Por ende, estoy tocando el traste 3 de la quinta cuerda con el dedo 3. No estoy tocando acá, sino el dedo 3 en el traste 3 en la quinta cuerda. Más hacia allá encuentras un 1 en la segunda línea. Recuerda, la tablatura es tener 6 líneas, que cada línea representa las 6 cuerdas de la guitarra, pero al revés. Y encontramos un 1 en la segunda línea. Para nuestra ejecución como guitarrista, será esto. Entonces, luego tenemos un 0. Y el 0 está ubicado en la tercera línea. En la tercera línea de la tablatura. Para nuestra ejecución será tocar la tercera cuerda al aire. Ahí volvemos a encontrar un 0. Tocamos 2 veces. Cuando vayas a leer una tablatura, imagínate que hay una agujita que va caminando y según lo que vayas encontrándote en la agujita, vas a ir tocando. La tablatura se lee común y corriente, como si fueras a leer un libro, de izquierda a derecha. ¿Correcto? Vamos por el paso número 4. En el paso número 4 vamos a encontrar números encima del otro. Significará que vamos a tocar esos trastes en esas cuerdas al tiempo. Para nuestro ejemplo tenemos el acorde de Sol mayor. En el acorde de Sol mayor vemos en la tablatura que está el número 3 en la sexta línea. ¿Correcto? Está el número 2 en la quinta línea. Está el 0 en la cuarta línea. Tenemos el número 3 en la primera línea. Y el número 2, el número 3 en la segunda línea. ¿Correcto? Cuando encuentres los números encima del otro, significará que vas a tocar esos trastes en esas cuerdas al tiempo. Vamos a ir por el paso número 5. Es entender que si encuentras un número encima del otro, en el anterior era el acorde. En este caso, si encuentras un número encima del otro, significará que vas a tocar esas dos notas, dos trastes al tiempo. Para nuestro ejemplo, en la tablatura tenemos el dedo 3, el dedo 4, puede ser el dedo 4 o el dedo 3. Básicamente a lo que me refiero es que en la línea número 1 encontrarás un número 3 y en la línea número 4 encontrarás un número 2. Se tocará al tiempo. ¿Correcto? Luego nos encontramos con un 0 en la segunda línea. Cuando te encuentres un número encima del otro, significará que vas a tocar al tiempo. Vamos por el paso número 6. El paso número 6 es entender, es ir aprendiendo un poco, adentrarnos un poco más al estudio de la tablatura, y es entender que si encontramos un número en una parte y luego encontramos una H y luego encontramos otro número, significará que con ese segundo número vamos a apagar el sonido del primer número. Con este traste vamos a apagar el sonido de esta nota, de este traste, o si la cuerda está al aire. Para nuestro ejemplo, vamos a tener que un 0 en la segunda línea, que significará tocar la segunda cuerda al aire, y luego encontramos una H y después encontramos un 1. Si no estuviera la H, significaría esto. Pero como está la H, y como me refiero a que es apagar el sonido, sería esto. Toqué una sola vez la cuerda, que es el 0. Y luego con el dedo 1 estoy apagando el sonido.
Vamos por el paso número 7 y vamos a terminar, pero bueno, paso número 7. El paso número 7, sí, con el hammer-on era apagar el sonido, con el pull-off, que es el pull-off, vamos a darle vida al sonido. En este ejemplo vamos a tener el dedo, bueno, vamos a tener el traste 3 pisando en la segunda línea y luego el traste 1 pisando también. Será, si encuentras un número aquí, y luego encuentras una P, y luego otro número aquí, significa que con este número le vas a dar vida a este, de la siguiente forma. Aquí encontramos un 3 y luego encontramos un 1. Vamos a tocar una sola vez. Esto es un pull-off. ¿En qué canción sencilla podemos encontrar esto? En una tablatura de la canción de Los de Adentro que se llama Nubes Negras. Comienza más o menos así. Fíjate que de una vez tengo tocando 2 notas al tiempo. Otra vez 2 notas al tiempo. Luego tercera cuerda y luego apagamos. Otra vez un hammer-on. Ahí va la melodía, la introducción de Nubes Negras. Otra canción que es rock. Ahí va. Tocamos las cuerdas. Y luego aquí hay un pull-off. Ya comprendimos que es un hammer-on, que es un pull-off. Creo que aquí hemos culminado nuestro video, nuestra lección. Si te gustó el video, te agradezco que le des un like, le des una manito arriba, te suscribas al canal si no estás suscrito y le des a la campanita, para que seas de las primeras personas en conocer las próximas lecciones. Mi nombre es Carlos García y aprende conmigo. Nos vemos en la siguiente lección.